Testimonios de avistamientos del hombre polilla o Mothman en Japón, justo días antes del desastre del terremoto de Fukushima. Durante mucho tiempo ha habido historias de extraños humanoides alados que han amenazado a los desprevenidos. Uno de los más famosos es el llamado Mothman o hombre polilla, que es una enigmática entidad alada humanoide con ojos rojos brillantes, a menudo vista en las cercanías de un desastre o inminente calamidad, una especie de presagio de la perdición. El más famoso fue avistado en Virginia, desde el 15 de noviembre de 1966 al 15 de diciembre de 1967, y se dice que de alguna manera predijo el colapso del Puente de Plata, que provocó la muerte de 46 personas. La criatura supuestamente ha sido vista en lugares de varias otras catástrofes en todo el mundo. Ha habido supuestos avistamientos del Mothman en los días previos al desastre de Chernobyl y antes del terremoto del Océano Índico de 2004, que resultó en un tsunami que acabó con un estimado de más de 227,000 personas. Estas son algunas de las series más siniestras y famosas de la aparición de la misteriosa entidad humanoide alada, pero no son las únicas por mucho. Tales criaturas aladas se han visto en las cercanías de una buena cantidad de otras calamidades, siempre provocando asombro y miedo. Y un lugar aparentemente improbable que tiene sus propios informes de Mothman es la nación de Japón, en el periodo previo a su mayor desastre jamás visto. En marzo de 2011 la tragedia golpeó a Japón. Un terremoto masivo de 9 grados se desató y generó un devastador tsunami, que azotó la región costera de Tohoku, en la costa oriental del país, y dejó muerte y destrucción a su paso. Como si el potente terremoto y la ola resultante no fueran lo suficientemente graves, la planta de energía nuclear de Fukushima resultó tan dañada que entró en una fusión nuclear, que iba a ser de las peores de la historia, envenenando el medio ambiente, sus animales, sus personas y causando ondas duraderas que durarían hasta el día de hoy. El evento fue especialmente aterrador para el escritor de este artículo, ya que según él vivió en Japón y estaba allí en ese momento, aunque él se encontraba a salvo y fuera de peligro en la ciudad de Tokio, mientras los horrores del desastre cruzaban la pantalla del televisor. Se sentía como una pesadilla surrealista vista a través de la lente, ya que no era posible que estuviera sucediendo, pero lo estaba. El despiadado tsunami había arrojado automóviles, árboles y casas como si fueran meros juguetes, volcándolos y arrojándolos sobre la tierra. Parecía una zona de guerra absoluta, como si hubiera sido bombardeada hasta el olvido, y donde una vez hubo una comunidad próspera y vibrante, ahora solo se encuentran recordatorios inquietantes y rotos de su pasado. Después de esto, habría informes de que tal vez algo muy extraño habría predicho todo esto de alguna manera. En los días previos al mortal terremoto japonés y al tsunami masivo, un testigo llamado Marcus Pules afirma haber avistado lo que él describe como el hombre polilla en el área. Pules dijo que había estado en Japón por negocios en febrero del 2011 y había decidido quedarse con un amigo que había vivido mucho tiempo en Japón, enseñando inglés en la ciudad rural de Okuma, en la región de Fukushima. Un día los dos amigos salieron a dar una vuelta por el pueblo y por la tarde se fueron a la orilla del mar, caminando por un sendero que serpenteaba cerca de la central nuclear de Fukushima, en ese momento todavía en condiciones normales de funcionamiento, sin ningún indicio del gran desastre y el espectro de fatalidad en que se convertiría. Mientras caminaban, Pules afirma que escuchó un extraño sonido, que al principio pensó que eran las olas de los sonidos del océano cercanas chocando con las rocas, pero cambió de opinión cuando el sonido se repitió y luego fue seguido por otro que parecía un chillido penetrante. Su amigo también lo escuchó, al igual que una pareja que había estado en el mismo camino para un romántico paseo nocturno. Pules comentó: «Lo escuchamos de nuevo, el silbido, seguido de un chillido agudo que me sacudió hasta los huesos e hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Cuando lo escuchamos de nuevo, miramos a nuestro alrededor en busca de la causa del ruido. La mejor manera que puedo describirlo son como los frenos de un autobús urbano, cuando necesitan servicio, ruidosos y ensordecedores. Ambos continuamos mirando alrededor, cuando la atención de mi amigo fue atraída hacia la planta por otra pareja cercana, una pareja más joven que había salido a caminar. Miraba hacia la planta con los brazos extendidos y el evidente miedo se mostraba en sus voces.
Luego Pules miró hacia la planta de energía que se veía en la distancia y pensó que podía distinguir una figura grande y sombría, recortada por las luces de la planta y la luz de la luna. Mientras lo miraba tratando de averiguar quién o qué podría ser, la figura de repente desplegó lo que parecía un enorme conjunto de alas negras y se elevó al cielo, donde rodeó la planta varias veces. Pules describió los espantosos eventos que siguieron. Él comentó: la criatura luego tomó vuelo y rodeó la planta al menos 4 o 5 veces. Algunos circuitos los tomó a un ritmo rápido, algunos pareció disminuir la velocidad. Todo el tiempo mantuvo su atención en la hilera de edificios de forma cuadrada que luego encontré fuera de los reactores. La criatura luego vino hacia nosotros, volando al menos de 7 a 10 metros del suelo. La pareja más joven que había notado a la criatura primero, ahora gritaba y se encogía de miedo. El hombre protegía a la mujer mientras se protegía la cabeza con una chaqueta. Mi amigo y yo miramos con asombro cuando esta criatura voló sobre nosotros. Fue entonces cuando noté 2 grandes ojos rojos, parecían brillar desde dentro y con un tono rojo sangre. No parpadearon en los 3-4 segundos que los vimos. Sabíamos que nos miraban directamente, sabíamos que esa criatura sabía que podíamos verla y no hizo ningún intento por esconderse. Nos invadió una sensación enfermiza, intensa y abrumadora de pavor, la sensación de que no deberíamos estar ahí. Luego, esta extraña criatura humanoide voladora voló repentinamente hacia la ciudad, mientras el amigo buscaba a tientas su teléfono celular tratando de tomar fotos, hasta que finalmente se desvaneció en la distancia para dejar a los testigos en un estado de confusión y aterrorizados. Pules y su amigo abandonaron rápidamente el área. Tan pronto como llegaron a casa, los 2 hombres en pánico hablaron sobre lo que habían visto, tratando de asimilar lo que habían visto y decidiéndose por la explicación de que pudo haber sido un pájaro grande o una ilusión óptica provocada por las luces de la planta de Fukushima, aunque ambos sabían en el fondo que no era así. Debido a las condiciones de oscuridad en ese momento, ninguna de las fotos que el amigo había intentado tomar resultó bien. En los días siguientes trataron de no sacarlo a colación, y Pules intentaría apartar de su mente el extraño encuentro. No fue hasta después de su regreso a los Estados Unidos que recordaría a la criatura una vez más, cuando el mismo amigo lo despertó en medio de la noche de marzo, hablando frenéticamente sobre el gran terremoto que acababa de golpear el área donde vivió, prácticamente arrasando la ciudad en la que se encontraba. Pules encendió la televisión y durante los días siguientes fue bombardeado por imágenes de la devastación que había causado el terremoto y el tsunami resultante, incluido el colapso de la planta de energía nuclear de Fukushima, que resultó ser la misma planta donde habían visto al aterrador humanoide alado. Pules reflexionaba sobre la relación entre el desastre y lo que había visto, comentando: Fukushima era exactamente la misma planta donde habíamos visto a la extraña criatura, parecida a un pájaro dando vueltas. ¿Fue pura coincidencia o fue el mítico hombre polilla haciendo su extraño trabajo de predecir los desastres? Puede que nunca lo sepa y puede que vaya a la tumba preguntándome eso. Pero una cosa es segura, no creo que ninguno de los dos vaya a olvidar este evento, no importa cuánto tiempo vivamos. Otro informe algo extraño de un posible avistamiento del Mothman que condujo al tsunami me lo relató personalmente un testigo que se encontraba en el área de la planta nuclear de Fukushima, la noche antes de que ocurriera el desastre. El testigo, que prefiere permanecer en el anonimato y al que llamaré Hiroshi, no estaba allí para ver los reactores, sino que estaba en la cercana costa caminando con un amigo el 10 de marzo del 2011. No era un residente local, sino que él estaba en el área de Fukushima para un viaje de negocios desde Tokio. Esa noche estaba caminando no muy lejos de la instalación nuclear, cuando vieron una forma voladora muy grande, que al principio pensaron que era un pájaro muy grande que voló sobre un acantilado y sobre algunos árboles cercanos. Se sintió que tenía una envergadura de al menos 8 a 10 metros. Y los 2 hombres asombrados miraron con asombro mientras volaba silenciosamente en dirección a la instalación nuclear. En ese punto, él y su amigo trataban de averiguar qué tipo de ave podría ser, porque ninguno de ellos conocía una especie tan grande en Japón. Sin embargo, pronto quedaría muy claro que no se trataba de un pájaro. Hiroshi me dijo:
Lo que sea que fuera esa cosa de repente se elevó muy alto en el aire y dio varias vueltas antes de bajar a uno de los edificios de la instalación nuclear y aterrizar justo encima de ella. Entonces pudimos ver que no era un pájaro. Estaba parado allí y tenía una forma muy humanoide. Sus alas estaban dobladas sobre su espalda. Estaba anocheciendo y nos encontrábamos a cierta distancia, por lo que no pudimos verlo con mucho más detalle. Pero definitivamente era un humanoide con 2 brazos y 2 piernas. No pudimos ver sus rasgos faciales, pero la cabeza parecía demasiado grande. La criatura se quedó muy quieta en ese techo y parecía estar mirando hacia el océano, moviendo la cabeza como si estuviera escudriñando el horizonte. Permaneció allí durante unos minutos y luego saltó desde el borde del edificio y se disparó hacia el suelo, donde una vez más dio vueltas y luego se perdió de vista. Hiroshi me dijo que a la mañana siguiente regresó a Tokio, y fue ese mismo día cuando el terremoto y el tsunami golpearon la zona, y él tuvo la impresión de que la criatura de alguna manera sabía lo que se avecinaba. Informes como estos encajan bien en el modus operandi de muchos informes del Mothman o hombre polilla. Así es que la pregunta es, ¿qué entidad es esta que parece aparecer en tiempos de gran desastre y contienda? ¿Por qué están ahí? ¿Es un presagio de lo que vendrá o la causa de todo? ¿O todo esto es simplemente mitos espeluznantes y leyendas modernas? Es difícil de decir, pero las historias del hombre polilla perdurarán, arremolineándose más allá de la periferia de nuestra capacidad para comprenderlo. En estos últimos tiempos se han reportado varios avistamientos del hombre polilla en el norte de México y sur de los Estados Unidos, sin que nadie sepa exactamente qué es esta extraña criatura de forma humanoide con ojos rojos brillantes.